Hay algo inquietante en el metro. Más allá del bullicio, del sonido metálico de los trenes al frenar, de los rostros que no miran a nadie, hay una sensación sutil, casi imperceptible, de que no todo está donde debería estar. Porque el metro no solo conecta puntos de una ciudad, a veces parece conectar otras cosas. Lugares donde los relojes marcan la hora equivocada, donde la gente se comporta como si supiera algo que tú no, donde los recorridos cambian sin previo aviso. Hay quienes han vivido experiencias tan extrañas bajo tierra, que la única explicación que encontraron fue esta. Por un momento, cruzaron a otro universo. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Historia 1. El mismo trayecto. Siempre tomo el mismo camino para ir al trabajo. No porque me guste, sino porque es el más rápido. Salgo del departamento a las 7:25. Bajo por la calle empedrada. Paso junto a la panadería que siempre huele a mantequilla quemada. Giro a la derecha en la esquina donde hay un grafiti de una flor que alguien retoca cada semana. Y bajo al metro justo cuando llega el tren. Todo cronometrado. Lo he hecho así durante los últimos 3 años. Y sí, suena aburrido, pero también tiene algo reconfortante. Lo raro empezó un lunes cualquiera. Uno de esos lunes que ya desde que abres los ojos se sienten cruzados. No me desperté tarde ni pasó nada realmente extraño, pero todo tenía un tono leve de fuera de lugar. Me puse la camisa de siempre, pero me quedaba un poco más ajustada, como si se hubiera encogido, aunque no la había lavado. El café sabía más amargo. Y cuando bajé por la calle empedrada, el sonido de mis pasos se sentía más hueco. No sé cómo explicarlo. Era el mismo camino, pero parecía ligeramente más corto, como si la calle tuviera un par de metros menos de lo habitual. Pensé que era mi imaginación, así que seguí caminando. Pasé frente a la panadería, pero ya no olía igual. No era el olor a mantequilla quemada de siempre. Era más neutro, como si hubieran cambiado de proveedor, o como si alguien más estuviera horneando. No le di demasiada importancia, pero cuando giré la esquina, me detuve en seco. El grafiti no estaba. Bueno, sí había un grafiti, pero no era la flor. En su lugar, había una especie de calavera mal hecha, con un fondo naranja. Me quedé un par de segundos mirando, confundido. Pensé que tal vez lo habían pintado encima el fin de semana. Pero lo raro es que no había señales de pintura reciente, ni rastros de lo anterior. Era como si la flor nunca hubiera estado ahí. Llegué a la entrada del metro y, como siempre, el tren llegó puntual. Me subí. Todo normal. Gente mirando el teléfono, una señora con una bolsa de mercado, un chico escuchando música sin audífonos. Me senté y traté de no pensar demasiado. Me dije que a veces uno solo está más sensible, más alerta a los detalles, que no todo tiene una explicación y que seguro estaba viendo cosas donde no las había. Pero el resto del día siguió teniendo esos pequeños errores. En la oficina, mi computadora tenía un fondo de pantalla que no recordaba haber puesto. Era una imagen genérica de montañas, y no la foto de mi perro que yo había tenido desde hace meses. Fui a cambiarla, pero no encontré la carpeta donde tenía guardadas mis imágenes personales. Revisé mis archivos, y aunque todo lo importante estaba ahí, los reportes, las hojas de cálculo, mis presentaciones, algunos documentos más antiguos ya no estaban, como si nunca los hubiera creado. Me sentí un poco desorientado, pero me convencí de que tal vez había hecho limpieza hace tiempo y se me había olvidado. El colmo fue en el almuerzo. Siempre voy al mismo lugar, un restaurante pequeño con menú ejecutivo. El tipo que atiende es un señor con acento del norte, muy simpático. Pero ese día, quien me sirvió fue una chica joven, sin acento. Cuando pregunté por el señor, ella me miró confundida y me dijo que ahí nunca había trabajado nadie así, que ella estaba desde hace más de un año. Me reí incómodo, como si fuera una broma,
pero no lo era. Volví a casa un poco inquieto, aunque intentando no exagerar, pero cuando abrí la puerta del departamento, me invadió una sensación que no puedo describir. Todo estaba igual, pero no. Las cosas estaban en su lugar, sí, pero el color de la pared era un tono más frío. Mis plantas tenían menos hojas, y en el librero, donde tenía una edición de tapa dura de un libro que me regaló mi hermana, había una edición de bolsillo, el mismo título, pero no era mi copia. Me quedé parado en medio del cuarto, sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó, y por primera vez me pregunté, ¿y si hoy no estoy exactamente en el mismo lugar en el que desperté? Al día siguiente me levanté con esa mezcla de ansiedad y desconcierto que te queda después de una pesadilla, solo que yo no había soñado nada. Dormí profundo, como si hubiera caído inconsciente. Revisé mi habitación, buscando cualquier indicio de que las cosas hubieran vuelto a la normalidad, aunque ni siquiera sabía qué significaba eso ya. El librero seguía igual, con la edición de bolsillo del libro. Abrí la primera página para ver si tenía la dedicatoria que me había escrito mi hermana cuando me lo regaló. Nada. No solo no estaba la dedicatoria, sino que parecía una copia comprada de segunda mano. Había una mancha en una esquina y las páginas estaban un poco dobladas. No era mío. Nunca lo había sido. Me costó aceptar eso, pero no había forma de justificarlo. Revisé otras cosas, detalles que no suelen cambiar. El calendario de la cocina marcaba el día correcto, mi celular también, pero la foto de fondo de pantalla seguía siendo la de las montañas. Traté de poner la de mi perro otra vez, y esta vez sí la encontré entre mis archivos, aunque el nombre de la carpeta era distinto. En lugar de personales, ahora se llamaba privado. No recordaba haberla renombrado. Camino al metro todo parecía casi como antes. El trayecto tenía la misma secuencia de cosas, pero con esos pequeños cambios que ahora no podía dejar de notar. La panadería sí olía esta vez, aunque a canela. El grafiti de la calavera seguía ahí, solo que ahora parecía un poco más elaborado, como si alguien lo hubiera ido mejorando. Me quedé viéndolo por unos segundos, y esta vez noté una firma en la esquina inferior. Decía Rufo, con pintura blanca. Nunca había visto esa firma antes, o al menos no la recordaba. Ya en el metro, volví a fijarme en todo, en los rostros, los anuncios, los ruidos, nada fuera de lugar, pero todo ligeramente desfasado, como si hubiera un filtro encima de la ciudad que cambiara el tono de los colores, apenas perceptible. Empecé a pensar que quizá el cambio no era del entorno, sino mío, como si yo hubiera cambiado de versión y el mundo se estuviera acomodando a eso lentamente. Llegué a la oficina y lo primero que noté fue el logo de la empresa en la recepción. Siempre ha tenido una línea roja debajo del nombre, ¿no? Bueno, ahora era azul. Me quedé un rato viéndolo antes de entrar. Pregunté en voz baja a un compañero si lo habían cambiado recientemente y me miró como si estuviera bromeando. Me dijo que siempre había sido azul. Incluso lo buscó en Google para mostrármelo en la página oficial. Y sí, ahí estaba. Azul. Empecé a revisar mensajes antiguos, correos que había intercambiado con clientes y compañeros, buscando alguna mención al logo, a la marca, a algo que me probara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero todo parecía respaldar la versión azul, como si todo mi pasado hubiera sido modificado sutilmente. Decidí llamar a mi hermana. Quería hablar con alguien que me conociera de verdad, alguien que pudiera ayudarme a anclarme. Le pregunté, con cuidado, si recordaba haberme regalado una edición de tapa dura de aquel libro. Me dijo que sí, que me lo regaló hace unos años, pero que estaba segura de que era de bolsillo, porque lo compró en una feria del libro usada. No tenías tanto espacio en ese entonces, me dijo, por eso lo busqué en edición pequeña. Me juró que había sido así desde el inicio. Entonces le pregunté por otras cosas, por un viaje que hicimos juntos a una cabaña.
Recordaba que había llovido todo el fin de semana, que nos quedamos sin electricidad y jugamos cartas con velas encendidas. Ella me dijo que sí, que fuimos, pero que no llovió nada, que hizo calor, que no hubo cortes de luz, que jugamos cartas, sí, pero en la terraza. Y ahí fue cuando supe que no era mi memoria la que estaba fallando. O tal vez sí, pero no en el sentido normal. Tal vez yo estaba recordando cosas de un lugar que ya no era este, o tal vez nunca pertenecí del todo a este. Los días siguientes traté de seguir con mi rutina como si nada. Despertar, bañarme, café, metro, trabajo, volver. Me repetía que todo estaba bien, que los cambios eran menores, casi imperceptibles, y que seguramente todo tenía una explicación lógica. Pero cada día, algo más parecía estar fuera de lugar, como si el universo, o lo que fuera esto, no supiera mantener la coherencia de los detalles. Una mañana me encontré con un vecino en el elevador, uno con el que antes apenas cruzaba saludos. Me dijo: ¿sigues saliendo tan temprano? Como si fuera una costumbre nuestra charlar. Le seguí la corriente, le respondí algo genérico. Pero me quedé pensando, ¿desde cuándo él me hablaba con tanta familiaridad? Empecé a notar que varias personas me trataban diferente. No mal, solo distinto, como si recordaran versiones de mí que yo no conocía. Un compañero de trabajo me hizo una broma interna sobre una presentación que, según él, habíamos hecho juntos hace meses. Yo no recordaba haber trabajado con él directamente en ningún proyecto. Revisé mi correo, mis archivos, y ahí estaba la presentación, con mi nombre. La recordaba vagamente, pero juraba que la había hecho con otra persona. Su nombre ni siquiera me sonaba. Lo que más me perturbó fue lo que ocurrió el jueves de esa semana. Me subí al metro, como siempre, y una mujer que iba sentada frente a mí me miró de reojo, como reconociéndome. A los minutos se acercó y me preguntó, bajito: ¿tú también notas que algo no encaja? Me congelé. No respondí al principio, solo la miré. Ella esperó unos segundos y luego dijo: los colores, los olores. Hay días que no son los mismos. Yo trabajo cerca de acá. El otro día pasé por una tienda que, según yo, nunca había estado ahí. Pero lo raro es que mi tarjeta tenía compras hechas en ese lugar desde hace meses. Y me enseñaron los recibos, firmados por mí. Pero yo no fui. La escuché en silencio. No sabía si creerle o si sentir alivio. Le dije que sí, que últimamente me pasaba lo mismo. Me miró como si eso confirmara algo que ya sabía. A veces creo que tomamos el metro correcto, pero el tren equivocado. Quise preguntarle más cosas, pero en la siguiente estación se levantó y bajó. Antes de que las puertas se cerraran, se giró y me dijo: no intentes forzarlo, solo observa. Ese día no pude concentrarme en nada. La frase me retumbaba en la cabeza. En los días que siguieron, me dediqué a observar, como me dijo. Dejé de cuestionar. Solo tomé nota mental de los cambios. El bar de la esquina ahora tenía toldo verde en vez de rojo. El perro callejero que solía dormitar cerca del andén tenía una mancha distinta en el lomo. Los boletos del metro ahora traían impresos unos códigos QR que antes no tenían. Cambios menores, pero acumulativos. Un domingo volví a pasar por la librería, la de siempre. Entré sin saber qué buscaba. La chica de la caja me saludó con confianza. ¿De nuevo por aquí?, dijo, pero yo no la conocía. O eso creía. Le pregunté si nos conocíamos y me dijo que sí, que incluso le había recomendado un autor argentino la semana pasada. Yo nunca leí a ese autor. Cuando salí, sentí un mareo breve, como una bajada de presión. Me detuve, respiré hondo. Todo seguía igual, pero algo era distinto. Volví a casa y abrí una libreta vieja donde solía anotar pensamientos. En una hoja había escrito, con mi letra: este no es el primer cambio, solo es el primero que notaste.
No recordaba haber escrito eso. No entendía si era una advertencia, una broma, una pista, o si tal vez yo ya había pasado por esto antes. Tal vez varias veces. Tal vez cada vez que tomo el metro, algo cambia, algo se desajusta. Y lo más perturbador no es no saber en qué momento empezó, es no saber si alguna vez va a parar. Historia 2. El tren sin paradas. Nunca me había pasado algo raro en el metro, y eso que lo tomo todos los días para ir y volver del trabajo. Tengo una rutina bastante establecida. Salgo de la oficina a eso de las 6, bajo al andén, me pongo los audífonos y me desconecto del mundo hasta que llego a mi estación. Siempre es el mismo recorrido, el mismo tren, incluso muchas veces reconozco a la misma gente. Aquella tarde no hubo nada especial. Subí al vagón de siempre, me acomodé junto a la puerta del fondo, puse mi playlist de siempre y dejé que el traqueteo del tren me arrullara. Pero después de unos minutos, noté que el viaje se estaba haciendo demasiado largo. Pensé que quizá me había distraído más de la cuenta, así que miré por la ventana del túnel, esperando ver que el tren se estaba acercando a mi estación. Pero no vi luces, nada, solo oscuridad. Como si lleváramos demasiado tiempo entre dos puntos que normalmente están separados por unos pocos minutos. Me quité los audífonos y miré alrededor. El vagón estaba más vacío que de costumbre. Solo 3 personas. Un señor dormido con la cabeza hacia atrás, una mujer mirando su celular con una expresión tensa y un joven con una mochila grande que no dejaba de mirar hacia la puerta del vagón siguiente. Nadie parecía alterado, pero el ambiente era raro. No puedo explicarlo. Era como si el aire estuviera más pesado o como si el sonido del tren estuviera levemente distorsionado, fuera de ritmo. Entonces miré el panel digital sobre la puerta. No mostraba la siguiente estación, ni ninguna información. Solo un guión parpadeante. Supuse que era una falla técnica. Pasa a veces. Pero después de varios minutos más, empecé a preocuparme. El tren seguía avanzando y ninguna estación aparecía. No frenaba. No bajaba nadie. No subía nadie. Era como si estuviéramos atrapados en un tramo sin fin. Me acerqué al joven de la mochila y le pregunté si sabía qué estaba pasando. Me miró un segundo, como si dudara si responderme o no, y luego dijo, en voz baja, «Esto no es la primera vez que me pasa». Le pregunté a qué se refería, pero solo negó con la cabeza, como si se arrepintiera de haber hablado, y se volvió a sentar. En ese momento, el vagón se sacudió levemente, como si el tren hubiera pasado sobre algo que no debía estar en las vías. El señor que estaba dormido se despertó sobresaltado y miró a su alrededor, confuso. ¿Qué estación es esta?, preguntó, aunque no habíamos parado en ninguna. Nadie le respondió, y fue ahí que comencé a darme cuenta de que tal vez ese tren no iba a detenerse nunca. Al menos, no en una estación que yo conociera. Me quedé de pie un rato, balanceándome con el movimiento del tren, esperando que en cualquier momento se encendieran las luces de una estación. Pero no pasó. En lugar de eso, sentí como se me empezaba a formar una especie de ansiedad rara, no por miedo directo, sino porque el tiempo parecía haber perdido su ritmo. Como cuando estás en un sueño y todo se mueve más lento de lo que debería. Lo más inquietante era que no podía calcular cuánto tiempo llevábamos sin parar. Mi celular marcaba las 6:53, pero juraría que el trayecto ya había durado más de 20 minutos, cuando normalmente no tarda ni la mitad. Intenté abrir el mapa de la línea para ver si había alguna explicación, tal vez un desvío, una nueva estación, pero no cargaba. Ni siquiera había señal. Me pareció extraño, porque normalmente, al menos en algunas partes del recorrido, todavía se puede ver una rayita. Esta vez, nada. Totalmente incomunicado. La mujer que iba con el celular, la que antes parecía tensa, ahora tenía el aparato pegado al oído, pero no hablaba, solo escuchaba. O eso parecía. Y en su cara había una expresión que me incomodó. No miedo, no enojo. Algo más parecido a resignación.
como si ya supiera que no iba a bajar de ese tren. Me acerqué a ella, dudando. Le pregunté si había pasado algo, si sabía por qué no parábamos. Bajó el celular lentamente y me respondió, sin emoción: no va a frenar. No hasta que vuelva a cerrar el ciclo. Le pregunté qué significaba eso, pero se limitó a mirar por la ventana del túnel oscuro. Me dijo: yo lo tomé por error hace 2 semanas. No era la línea que quería. Me distraje, entré y no frenó. Volvió a detenerse solo cuando me rendí. Intenté seguir preguntando, pero me ignoró por completo, como si ya no existiera para ella. Volví a mi lugar, confundido. Lo que estaba diciendo era absurdo, imposible. ¿Cómo que no se detuvo en 2 semanas? ¿Cómo seguía viva? ¿Y por qué estaba ahí otra vez, si eso le había pasado? Miré al joven de la mochila. Ahora tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían levemente, como murmurando algo. Me acerqué sin hacer ruido, intentando entender lo que decía. Solo repetía una frase, una y otra vez, casi como un mantra. No es el tren, es el camino. Eso me perturbó más de lo que puedo explicar, porque no sonaba como algo dicho por alguien confundido, ni como una locura. Sonaba como algo que había aceptado. Y justo entonces, el tren comenzó a frenar, lentamente. Por fin, las luces del vagón parpadearon y escuché el típico silbido que anuncia la llegada a una estación. Me sentí aliviado, incluso emocionado. Me acerqué a la puerta, preparándome para bajar. Pero cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, me quedé paralizado. No había estación, solo un túnel, oscuro, sin pasarelas, sin anuncios, sin carteles. Solo el muro curvo, sucio, con cables colgando del techo, como si el tren se hubiera detenido en una parte del sistema que no estaba diseñada para el acceso público. Un lugar al que no deberíamos haber llegado. Nadie bajó. Nadie dijo nada. Las puertas permanecieron abiertas durante unos 30 segundos. Yo me alejé lentamente, mirando con atención, tratando de entender qué estaba viendo. Fue ahí cuando me di cuenta de un detalle que hizo que se me secara la garganta. En una de las paredes del túnel, había una pequeña puerta metálica con una inscripción apenas visible en letras blancas. Decía Andén 0. No reconocía ese nombre. Nunca lo había visto en el mapa. Y sin embargo, algo en esa palabra me pareció familiar. Las puertas se cerraron. El tren arrancó otra vez, y nadie preguntó por qué no bajamos. El resto del viaje fue aún más inquietante, pero no por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Nadie volvió a hablar. Nadie volvió a mirar a nadie. Era como si el silencio se hubiera vuelto norma dentro del vagón. Incluso el tren parecía más callado. El traqueteo metálico, que siempre es constante, había bajado de volumen, como si ahora se moviera por un espacio más profundo, más aislado, como si estuviéramos bajando a un nivel que no figura en ningún plano de la ciudad. Me senté, no porque estuviera cansado, sino porque sentía que, si seguía de pie, iba a perder el control. Me puse los audífonos, aunque sin reproducir música, solo para crear una especie de burbuja entre yo y ese ambiente tan extraño. Cerré los ojos, esperando que cuando los abriera otra vez, estuviéramos llegando a una estación real, a una que conociera, una donde hubiera gente esperando en el andén, con ruido, con luz, con señales de que el mundo seguía siendo el mismo. No sé cuánto tiempo pasó así, podrían haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo ya no tenía sentido. Lo único que recuerdo es que de repente sentí el tren frenar otra vez. Abrí los ojos de golpe, y esta vez sí, había una estación, real, con andén, con luz, con gente caminando. Me levanté de inmediato, como si el cuerpo supiera que esa era mi oportunidad. Me acerqué a la puerta justo cuando se abría y salí sin mirar atrás. El aire era distinto, había ruido de pasos, de anuncios, de vendedores ambulantes.
Todo parecía normal. Por un momento creí que todo había sido producto de mi imaginación, pero no reconocía la estación. Caminé por el pasillo principal, buscando un cartel, cualquier indicación, y lo encontré. El nombre de la estación estaba ahí, iluminado, pero no era ninguno que recordara. Ni siquiera sonaba parecido, como si formara parte de una línea que nunca existió. Me acerqué al mapa mural. Lo que vi me dejó helado. Las líneas del metro eran distintas. Algunas tenían trayectos similares, pero los nombres de las estaciones habían cambiado. Había ramales que jamás había visto. Y en el lugar donde debería estar la línea que yo usaba todos los días, había otra con un recorrido completamente diferente. Me metí la mano al bolsillo y saqué mi celular. No tenía señal, pero al menos la hora seguía bien. Revisé mis fotos, mis mensajes, intentando encontrar alguna prueba de que yo venía de mi mundo, de mi rutina habitual. Todo estaba igual, hasta que llegué a una foto que me desconcertó. Era de mi escritorio en la oficina, pero el logo en la taza no era el mismo. No decía el nombre de mi empresa. Era parecido, pero no exacto, como si trabajara en una versión casi igual, pero no idéntica, del lugar que conocía. Subí por las escaleras mecánicas, aún confundido, y cuando salí a la superficie, lo supe con certeza. No estaba en mi ciudad, no del todo. Las calles eran parecidas, pero los nombres en los letreros no coincidían. El diseño de los semáforos era ligeramente distinto. Incluso los anuncios publicitarios mostraban marcas que jamás había visto. Pasé varios días ahí. Pensé que tal vez estaba en shock, que me había desorientado, pero no. Todo estaba casi bien, casi, como si fuera un mundo diseñado para parecerse al mío, pero construido con piezas ligeramente equivocadas, como una copia mal pegada. Intenté volver al metro, encontrar el tren que me había traído, subirme al mismo vagón. Lo hice varias veces, pero nunca volvió a pasar lo mismo. Siempre se detenía donde debía, siempre seguía rutas que no llevaban a ningún lado que yo conociera. Y un día, simplemente acepté que no había vuelta atrás. Hoy tengo un departamento en un barrio que me resulta extrañamente familiar, aunque juro que jamás había estado ahí. Tengo un trabajo parecido al que tenía, con compañeros que a veces me miran como si no encajara del todo. Y cada tanto, cuando bajo al metro, me pregunto si esta vez, si tomo el tren correcto, tal vez vuelva. Aunque una parte de mí no está segura de querer hacerlo. Porque si llegué a este lugar por error, ¿quién dice que en el otro lado no hay alguien que tomó mi lugar por accidente? Historia 3. Carteles distintos. Siempre me he considerado alguien atento a los detalles, no por obsesión, sino porque tengo buena memoria visual. Trabajo en diseño gráfico y, sin querer, terminé desarrollando cierto ojo para los colores, las tipografías, la simetría de las cosas. Es algo automático. Me fijo sin querer en los rótulos, los carteles, los logotipos de los lugares que visito a diario. Por eso me di cuenta del cambio casi al instante. Era martes por la mañana. Yo iba camino al trabajo. Tomo el metro de siempre. Mismo vagón si puedo. Misma estación. Misma entrada. Hay un cartel justo antes de bajar las escaleras que dice «Ceda el paso», con una tipografía sans serif gruesa. Blanco sobre rojo. Siempre me pareció fea esa elección tipográfica para una advertencia. Por eso la recuerdo tan bien. Pero esa mañana, el cartel estaba diferente. Seguía diciendo lo mismo, pero la letra era más delgada, estilizada, y el color rojo tenía un tono distinto, más opaco. Me detuve un segundo y pensé que tal vez lo habían reemplazado por una versión nueva. Lo raro es que el cartel no se veía nuevo. Tenía las mismas manchas de humedad, el mismo rayón vertical que alguien había hecho con una llave, solo que la tipografía y el color ya no eran los mismos. No le di demasiada importancia, aunque me quedó rondando en la cabeza. Entré al metro y seguí con mi día. Al día siguiente, en el pasillo que conecta con mi andén habitual,
Noté que el mural de azulejos de colores también era distinto. No completamente. Era como si el patrón de colores hubiera cambiado. Antes, el azul se repetía cada 5 baldosas. Ahora era cada 3. Me detuve un momento, fingiendo revisar el celular, solo para poder observar sin parecer raro. El mural tenía la misma forma, los mismos bordes desgastados, pero el ritmo de los colores era diferente, muy sutilmente, y no había forma de que estuviera mal mi recuerdo. Cuando estaba aburrido, solía contar los colores como forma de matar el tiempo. Subí al vagón con una sensación de incomodidad suave, como si me hubieran cambiado de lugar cosas mínimas, sabiendo que solo yo me iba a dar cuenta, como si alguien estuviera rediseñando mi camino diario, pero de forma tan gradual que no pudiera probarlo. Decidí probar algo. Tomé fotos de algunos de los letreros y detalles visuales que me eran familiares: carteles de salida, avisos publicitarios, instrucciones de seguridad, cosas pequeñas. Las guardé sin decirle a nadie, solo por si acaso. 2 días después, uno de los anuncios publicitarios del metro, una valla electrónica que suele rotar varias imágenes, mostraba un spot con un logotipo que me resultaba extraño. Era de una marca de agua que consumo seguido, pero su logo tenía una curva distinta, apenas perceptible. Saqué el celular para compararlo con una botella que traía en la mochila. Diferente. Le tomé una foto. Al llegar a casa comparé con imágenes del logo en internet. Y ahí sí me confundí. Aparecía el nuevo, en todas partes, como si nunca hubiera existido la versión anterior que yo recordaba. Esa noche revisé las fotos que había tomado del metro, y lo que me dejó helado fue que la primera, la del cartel de Ceda el paso, con la tipografía gruesa que yo recordaba, también mostraba ahora la versión delgada, la versión nueva, como si hubiera cambiado dentro de mi propia galería del celular. Pensé en que tal vez me estaba confundiendo, o sugestionando, o que mi celular tenía una falla. Pero al día siguiente, cuando pasé de nuevo por ese mismo cartel, ya ni siquiera decía Ceda el paso. Ahora decía Atención, escalera. Mismo cartel, misma ubicación, mismo rayón vertical, texto diferente. Y nadie parecía notarlo. Esa mañana me costó concentrarme en el trabajo. Me sentía como si estuviera mal alineado con el entorno. No era ansiedad, ni paranoia exactamente. Era otra cosa. Una especie de desajuste fino, como cuando un archivo se corrompe y todo parece estar casi bien. Pero hay fallas diminutas que sabes que no deberían estar ahí. Me pregunté si estaba perdiendo la memoria o si era alguna forma de alucinación leve. Pero no tenía síntomas de nada más. Dormía bien, comía normal, no estaba bajo estrés más allá de lo habitual. Lo único que me perturbaba eran los pequeños cambios que solo yo parecía percibir. Decidí hablarlo con una amiga que también tomaba la misma línea de metro. Le pregunté, sin ser demasiado directo, si recordaba cómo era el cartel justo antes de bajar a la estación. Me dijo que no se había fijado nunca. Dice algo como Atención, escalera, ¿no? Me respondió. Eso me descolocó. Para ella, siempre había dicho eso. Le mostré la foto que había tomado. Y claro, ahí estaba el mismo texto, pero yo recordaba otra cosa. La noche siguiente revisé mis carpetas viejas, fotos de meses atrás, donde a veces se veía una parte del metro en el fondo. Una selfie frente a los torniquetes, una historia que había subido donde aparecía de fondo un póster sobre reciclaje. Todo parecía ligeramente distinto. El diseño del torniquete era más anguloso. El póster ahora tenía otro orden en la diagramación. No eran cambios radicales, pero era imposible que yo me estuviera equivocando en todo. Y luego algo pasó que me hizo sentir por primera vez algo cercano al miedo. Había un tipo que veía seguido en el metro. No lo conocía, nunca habíamos hablado, pero era de esas personas que uno reconoce por costumbre. Alto, pelo canoso, siempre con una carpeta en la mano. Tomaba el metro más o menos a la misma hora que yo. Siempre se subía en el segundo vagón. Esa tarde lo vi, pero algo me pareció diferente.
no su aspecto, su forma de estar. Se notaba desorientado. Lo vi mirando en círculos, como si tratara de ubicar algo que no estaba. Hasta que me miró, me sostuvo la mirada apenas un segundo y frunció el ceño. No con enojo, sino como si estuviera confundido también. Me acerqué. Nunca lo había hecho. Le dije: disculpa, ¿tú recuerdas si ese cartel siempre decía «Atención, escalera»? Le tomó un segundo procesar lo que le dije. Luego miró hacia donde señalaba y negó con la cabeza muy lentamente. No, antes decía otra cosa, lo recuerdo, y era otro tipo de letra. Nos quedamos en silencio. Ese pequeño intercambio me sacudió más de lo que esperaba, no porque confirmara mi recuerdo, sino porque alguien más también lo había notado. Lo vivía, no estaba solo. ¿Te ha pasado con otras cosas?, le pregunté. Sí, dijo él, pero no hablo de eso con nadie. No hubo más conversación. Bajó en la estación siguiente. Esa noche soñé con los pasillos del metro, pero eran como una maqueta mal hecha. Algunos elementos estaban a escala, otros no. Las baldosas eran demasiado grandes, y al caminar se sentía que las luces parpadeaban con un patrón irregular, como si alguien estuviera probando diferentes versiones del lugar hasta dar con una definitiva. Me desperté con una frase dándome vueltas en la cabeza: nada está fijado del todo. Volví al metro 2 días después con la intención de grabar en video algunas de las zonas que había notado distintas. Pensaba que, tal vez, en video algo se conservaría, pero ahí fue cuando me encontré con la sorpresa más grande de todas. El mural de azulejos ya no estaba. En su lugar había una pared blanca, limpia, sin rastro alguno de que alguna vez hubiera existido algo ahí, como si nunca lo hubieran construido, como si fuera una versión anterior al mural, o posterior, o de otro lugar completamente. La pregunta que me empezó a dar vueltas fue: ¿de verdad estoy en el mismo lugar que hace una semana? La ausencia del mural me dejó sin palabras. Miré a mi alrededor varias veces, como esperando que apareciera, que todo fuera un error, pero no. Solo había esa pared blanca y lisa, sin señal alguna de pintura o baldosas. Me crucé con algunas personas que pasaban por ahí, y ninguna parecía notar nada extraño, ni siquiera reparaban en la pared. Seguían sus caminos, hablando por celular, mirando para otro lado. Yo me sentí fuera de sincronía, como si hubiera entrado en una versión del metro que no compartía con nadie más. Decidí preguntar a un empleado del metro, un tipo que estaba en el andén con uniforme y un chaleco reflectante. Le expliqué de forma sencilla que me parecía raro que el mural ya no estuviera, que antes había uno justo en esa pared. El hombre me miró con una expresión neutra, casi automática. No, aquí nunca ha habido un mural, me dijo con un tono cortante. Debe estar confundido. Pensé en insistir, pero algo en su mirada me hizo callar. No parecía dispuesto a discutir. Salí del metro y caminé por la calle, tratando de pensar con claridad. En mi cabeza se armaba un rompecabezas que no encajaba. Todo era tan parecido a lo que conocía, pero con detalles que cambiaban sin aviso. Empecé a recordar otras pequeñas diferencias que antes había ignorado: el número de luces en un pasillo, la posición de los asientos, hasta el olor del lugar parecía distinto. No era nada aterrador, pero sí profundamente inquietante. Al llegar a casa revisé las fotos que había tomado anteriormente. Volví a comparar los detalles con el metro real y con las imágenes en internet. Había una disonancia constante, como si alguien estuviera reajustando la realidad de forma casi imperceptible, solo para ciertos observadores. Esa misma noche, mientras revisaba mi celular, noté algo más. Las fotos que había guardado con la tipografía gruesa y el mural con patrón antiguo desaparecieron. Solo quedaban las versiones nuevas. Me pregunté si mi memoria era un espejismo, pero la sensación de estar atrapado en un lugar que cambia silenciosamente seguía ahí. No sé qué está pasando exactamente,
ni si alguien más ha notado estos cambios tan mínimos, pero que alteran todo. Lo único que sé es que la realidad que conocía no es tan fija como creía. Algo o alguien mueve las piezas poco a poco. Y lo más raro es que cada vez me cuesta más saber dónde estoy realmente. Historia 4. El vagón sin ventanas. Nunca le había dado mucha importancia a los vagones del metro. Para mí eran todos iguales, solo lugares para sentarse o pararse mientras iba a algún lado. Pero una vez, en un día que parecía normal, subí a un vagón que me dejó con la sensación de estar en otro lugar, como si de repente algo hubiera cambiado sin que nadie más lo notara. Ese día iba un poco distraído, con los audífonos puestos y revisando el celular. Subí al tren y me acomodé en un asiento cerca del centro, donde casi siempre me siento. Pero mientras avanzaba, empecé a fijarme en cosas que antes no había notado. Las paredes parecían más lisas, sin los anuncios ni las marcas que suelen estar pegados o pintados. No había ni un solo cartel, ni mapas, nada. Era como si el vagón estuviera recién pintado o hubiera sido limpiado a fondo. Pero lo más raro era que no había ventanas. Sí, sin ventanas. Al principio pensé que simplemente estaba cansado o no había reparado antes, pero empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que no había ni un solo reflejo ni rastro de luz que entrara por ningún lado. El vagón parecía cerrado herméticamente, como si estuviera dentro de un túnel sin salidas de luz. No había ningún tipo de ventilación visible tampoco, solo el ruido del tren y el movimiento del suelo. Miré a las otras personas y todo parecía normal. Iban leyendo, mirando el celular, algunos con auriculares. Nadie parecía darse cuenta ni reparar en nada extraño, pero algo en mí empezó a inquietarse. Intenté imaginar cómo era posible un vagón sin ventanas, cómo funcionaría la ventilación o a dónde se dirigía exactamente ese tren. Al poco tiempo, el vagón empezó a moverse más rápido. Casi parecía que aceleraba mucho más de lo habitual. Miré por las puertas automáticas que separaban los vagones, pero solo se veían las luces tenues de los túneles, sin estaciones ni señales. Fue como si el tren hubiera entrado en un tramo que nunca antes había tomado. Intenté bajar en la siguiente estación, pero cuando llegamos, las puertas no se abrieron. Tampoco había anuncios que indicaran dónde estábamos ni cuánto tiempo más duraría el viaje. Intenté usar mi celular para buscar la ubicación, pero no tenía señal. La batería empezó a bajar rápidamente, como si el lugar absorbiera la energía de mis dispositivos. Me quedé sentado, confundido y un poco asustado. A mi lado, una mujer que llevaba un libro me miró y dijo en voz baja: ¿A ti también te parece raro todo esto? Me quedé callado, pero sentí que no era el único que notaba algo fuera de lo común. Pensé que era algún tipo de experimento o un fallo técnico, pero la falta de ventanas, los carteles borrados y la imposibilidad de salir me hicieron pensar en algo más inquietante. ¿Y si me había subido a una versión diferente del metro? Una que existía en paralelo, un tramo olvidado que nadie más recordaba. El tiempo dentro de ese vagón sin ventanas se volvió extraño. No había manera de saber cuánto había pasado. Miré el reloj, pero después de unos minutos empecé a dudar de que funcionara bien, como si la máquina estuviera desconectada del tiempo real. Intenté hablar con algunas personas, pero nadie parecía querer interactuar mucho. Todos estaban absortos en sus cosas, como si fueran conscientes de que algo no estaba bien, pero sin hacer nada para cambiarlo. Empecé a caminar lentamente por el vagón, viendo si encontraba alguna señal o manera de abrir las puertas manualmente. Nada. Los botones estaban ahí, pero no respondían. En uno de los extremos del vagón había un pequeño panel con instrucciones, pero el texto era borroso, casi ilegible. Por momentos pensé que quizá no era español, o que el cartel se había desgastado demasiado rápido. Lo más raro fue que en la pantalla digital, que normalmente muestra la siguiente estación, solo aparecía un mensaje intermitente: sin servicio. No había mapas, ni anuncios de ninguna clase. Era como si ese vagón hubiera quedado congelado en el tiempo.
o en algún tipo de limbo dentro del sistema del metro. Decidí sentarme de nuevo y tratar de pensar con calma. Respiré hondo y traté de no dejar que el miedo me dominara, pero había algo en el ambiente que hacía que la presión se sintiera más fuerte, como si el aire fuera más denso. Entonces, saqué el celular para tratar de conectar al Wi-Fi del metro, pero no había señal, ni siquiera el teléfono funcionaba bien. La batería empezó a agotarse más rápido de lo normal, bajando del 80% al 40% en cuestión de minutos. De repente, el tren frenó bruscamente, pero esta vez, las puertas sí se abrieron. Esperaba que fuera una estación, pero no. Lo que vi fue un túnel oscuro, sin luces ni señales, como un pasaje que no parecía diseñado para pasajeros. La gente se levantó lentamente, un poco confundida, y empezó a bajar del tren, aunque nadie decía nada. Yo dudaba, pero decidí seguirlos. El túnel era frío, con un eco extraño, y el aire olía diferente. Mientras avanzaba, pensé en lo imposible que parecía todo. Me preguntaba si realmente estaba viviendo algo que no tenía explicación, algo que no podía contar ni entender bien. Al cabo de unos minutos, el túnel se abrió y apareció una salida. Una escalera que llevaba a la superficie, pero algo en la luz de afuera no se parecía a la normal. Era como un día nublado, pero con un tono extraño, más apagado, casi grisáceo. La calle estaba ahí, pero todo parecía diferente. Miré a mi alrededor y vi que el tráfico seguía, la gente caminaba, pero los rostros me parecían un poco distintos, como si los hubiera visto antes, pero con leves diferencias. Entonces me di cuenta, no estaba en el mismo lugar de siempre. Había salido a una versión alternativa de la ciudad. La sensación de que algo estaba desfasado se hizo más fuerte conforme caminaba por esas calles. Los edificios tenían detalles distintos. Algunos colores que conocía estaban alterados. Ciertos anuncios tenían nombres que nunca había visto, y hasta la forma en que la gente se vestía parecía de otra época, como si fuera una mezcla extraña entre lo moderno y algo más anticuado. Nadie me miraba raro, pero yo sentía que no encajaba, como un extraño en un lugar conocido, pero distorsionado. Intenté sacar el celular para buscar señal, pero otra vez no tuve cobertura. La batería seguía bajando rápido, como si algo en ese lugar drenara la energía. Caminé unas cuadras tratando de encontrar un lugar familiar, pero cuanto más avanzaba, más consciente era de que no estaba en la ciudad que conocía. No era una ciudad nueva, era la misma, solo que modificada, como una realidad paralela con pequeños cambios que alteraban todo, sin que fuera obvio al principio. Después de un rato, encontré una cafetería donde entré para preguntar por ayuda. La mujer que atendía me miró como si me entendiera, pero no pudo darme indicaciones claras. Me dijo que era raro que no tuviera señal ni forma de comunicarse, pero que aquí era normal, como si esa versión de la ciudad tuviera una conexión diferente, una frecuencia aparte. Esa noche, finalmente, encontré un hotel donde pude recargar mi celular por un rato. Revisé los mapas en línea, pero nada coincidía. Los nombres de las calles no existían, ni las rutas del transporte. Sentí que estaba atrapado en una ciudad familiar y ajena a la vez. Pasaron horas, días quizá, antes de que lograra encontrar una estación de metro que me llevara de regreso a la realidad que conocía. Cuando subí a ese tren, el vagón tenía ventanas normales, los anuncios estaban donde siempre, y las estaciones se mostraban en los carteles electrónicos con sus nombres familiares. Cuando bajé, todo parecía igual que antes, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado, porque en el bolsillo aún tenía una pequeña hoja con un mapa extraño, dibujado a mano, que no coincidía con ninguna ruta real. Ese mapa lo guardé como prueba, por si alguien más alguna vez siente que se perdió en un vagón sin ventanas y terminó en un lugar donde las reglas del metro y la ciudad no son las mismas. Historia 5. El pasajero que no bajó. Hace un tiempo tuve una experiencia que todavía me cuesta explicar, pero que definitivamente me hizo cuestionar si todo lo que vivimos es tan sólido como creemos. Todo empezó una tarde normal, tomando el metro para regresar a casa después del trabajo.
El vagón iba lleno, pero no tanto como para que fuera incómodo. Entre la gente, noté a un hombre que llamó mi atención porque parecía fuera de lugar. Vestía ropa común, pero su expresión era tan fija, tan ausente, que parecía más un robot que una persona. Lo raro fue que ese hombre estaba en el mismo vagón desde la estación donde subí, y, a medida que el tren avanzaba, él no se movía ni reaccionaba a nada. No hablaba, no miraba a nadie, ni siquiera sacó el celular. Pero lo más extraño es que en cada estación donde la mayoría de los pasajeros bajaban o subían, él seguía ahí, sentado en el mismo asiento, con la misma mirada perdida. Pensé que quizás se había quedado dormido, o que simplemente no iba a bajar en esa estación, pero conforme pasaron las siguientes, seguía exactamente igual. La gente a su alrededor comenzaba a cambiar, pero él permanecía estático. Me dio un poco de miedo, aunque no entendía por qué, solo sentía que algo no encajaba. En una estación donde casi todos bajaron, él seguía ahí, y por un momento tuve la sensación de que ese vagón no era el mismo de siempre, como si estuviera viajando en una versión paralela del metro donde ese hombre nunca bajaba, donde las estaciones parecían repetirse sin avanzar realmente. Mientras el tren seguía su recorrido, yo no podía dejar de mirar al hombre. No se movía, no respiraba como los demás, ni siquiera ajustaba la postura cuando el tren frenaba o aceleraba. Lo raro es que nadie más parecía notarlo, o, si lo hacían, no les importaba, como si él fuera parte del paisaje, invisible o irrelevante para todos menos para mí. En una estación con más gente que de costumbre, un par de personas se sentaron cerca de él. Incluso un niño pasó caminando y se detuvo para mirarlo, pero el hombre ni pestañeó. Fue entonces que me di cuenta. No solo él no bajaba, sino que tampoco respondía a ningún estímulo del entorno. Era como si estuviera congelado en el tiempo, o fuera una imagen fija en medio del movimiento. Empecé a sentirme incómodo y un poco atrapado. El tren no parecía avanzar hacia mi destino, sino que más bien daba vueltas, parando en estaciones que se veían iguales, con los mismos anuncios en las paredes, los mismos rostros que subían y bajaban. La sensación era extraña, casi como si estuviera en un bucle donde ese hombre no formaba parte del flujo normal del viaje. Quise levantarme y acercarme, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo o intuición, pero sentí que si rompía esa distancia, iba a hacer que todo se desmoronara, que ese mundo que parecía normal dejara de serlo de golpe. Finalmente, después de varias estaciones más, vi que la mayoría de los pasajeros bajaban y el vagón se fue quedando casi vacío. Pero el hombre seguía ahí, en el mismo asiento, con la misma expresión. En ese momento, sentí una mezcla de curiosidad y miedo, así que decidí seguirlo para ver qué haría cuando llegara a la última estación. Cuando el tren frenó en el final del recorrido, todos nos levantamos para salir, pero él se quedó quieto. La puerta se abrió, la gente empezó a bajar y él simplemente siguió sentado, sin moverse. En ese instante, el tren cerró puertas y con un ruido mecánico, partió de nuevo, dejándolo atrás en el andén. Lo vi parado ahí, solo, mirando hacia el vacío, como si esperara algo o a alguien. Lo raro es que, en las siguientes estaciones, no volvió a aparecer en ningún otro tren, ni en las noticias, ni en el metro, ni en la calle. Era como si ese pasajero nunca hubiera existido más que en ese viaje. Desde ese día, cada vez que viajo en metro, me pregunto si aquel hombre fue una especie de error en la realidad, una persona atrapada en un tiempo o un lugar distinto. Algo que se quedó en una versión paralela del metro, un recuerdo que no puede seguir adelante mientras nosotros sí. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.